Hola, Dios te bendiga. Me encuentro en mi carro. Voy a una cita para programar una revisión. Me mandaron a neurocirugía porque es menester que me revisen la columna, ya que estoy presentando unos pequeños dolores, así que me mandaron para neurocirugía. Yo venía pensando en algo en estos días, y de hecho en mi Facebook coloqué una frase, un título que dice: la casa de Potifar no es tu destino, o tu destino no es la casa de Potifar. En estos días llevé un mensaje de la palabra de Dios en nuestra congregación, Iglesia Casa de Restauración, ubicada en el barrio Manuela Beltrán. Allí nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, a reunirnos como hermanos, como creyentes en ese Dios verdadero, en ese Dios que hace milagros. Y el Señor me hablaba y ponía ese título en mi cabeza. Y yo dije una frase en la congregación de que somos aves de paso. Yo entiendo con esta frase de que no vamos a estar por siempre en un solo lugar, en un solo sitio. Somos pasajeros, pero lo importante es que en el sitio donde nosotros estemos, en el momento, podamos dejar huellas, podamos dejar un legado, podamos impactar. En el lugar donde estemos, tenemos que hacer que la cuestión florezca. Llámese tu lugar de trabajo, llámese en la congregación, llámese en un grupo, llámese la familia, en fin, en un paseo. En el lugar donde nosotros estemos, tenemos que hacer que las cosas florezcan. Ese es nuestro llamado. Y algo que he venido pensando en este tiempo es que muchas veces nosotros nos encontramos en lugares y que en realidad esos lugares no es el sitio donde deberíamos estar. Me explico. Tal vez estamos en cierto lugar desempeñando una tarea, una labor, pero es posible de que Dios no te quiera en ese sitio y que te está enseñando en ese sitio, te está preparando en ese sitio para darte algo mejor. Por eso he dicho de que la casa de Potifar no es tu destino. ¿Qué pasó con José? José floreció en la casa de Potifar, aunque tenía algunos inconvenientes por ser un siervo de Dios, un varón de Dios. Aún con todo eso, la casa de Potifar floreció gracias a José, y él floreció en la casa de Potifar. Dice la Biblia de que Potifar estaba muy contento con el trabajo que estaba desempeñando José en su casa. José era el mayordomo de la casa de Potifar, un líder, un hombre
con un cargo fuerte en la casa de Faraón. Ahí llegó José después que sus hermanos lo vendieron. Mirando la vida de José, me doy cuenta de que en un primer momento José está con su familia, está con sus padres, con sus hermanos, con toda esta comunidad que en ese momento estaba ahí. Pero yo me puse a pensar de que ese no era el lugar de José. O sea, que su casa no era su destino. Su destino no era su casa. Él tenía que salir de ese lugar a un propósito mayor, mejor. ¿Y qué pasó? Que José tuvo inconvenientes con sus hermanos. Sus hermanos le tenían envidia. Y poco a poco se fue generando una división familiar entre los hermanos, y los hermanos no le hablaban pacíficamente a José. Le tenían rabia porque José era un soñador, porque José se diferenciaba entre ellos, porque José tenía la gracia de Dios. Y sabemos nosotros que cuando una persona tiene la gracia de Dios, levantan ampollas. Y eso fue lo que pasó con José. Levantó ampollas entre sus hermanos. Por eso sus hermanos decidieron matarlo. Pero como Dios tiene propósitos con José, Él impidió de que lo mataran. Dice la palabra de Dios que José iba a darle vueltas porque ellos estaban cuidando las ovejas de su padre, y cuando lo vieron que venía de lejos, se dijeron entre sí: vamos a matarlo y le decimos a nuestro padre que una fiera le quitó la vida. Pero noten ustedes de que Dios no permitió que lo mataran. Y Dios preparó una cisterna y lo metieron en la cisterna. Y me llama mucho la atención de que esa cisterna no tenía agua, porque el propósito de Dios se tenía que cumplir. Lo meten ahí en la cisterna, pero sepa usted, querido amigo, querida amiga, que la cisterna tampoco era el destino de José. Ese no era su destino, ese no era su lugar. Dios permitió que lo metieran en la cisterna con un propósito, porque muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida para prepararnos, y Dios estaba preparando a José para un propósito mayor. Porque es que nosotros muchas veces nos acostumbramos a X lugar, a X estatus, no sabiendo de que Dios tiene mejores propósitos con cada uno de nosotros. Entonces nos damos cuenta que su casa no era su destino, porque Dios lo sacó de su casa. Después Dios permitió que lo metieran en la cisterna, pero la cisterna tampoco era su destino. Van pasando unos mercaderes y uno de sus hermanos se da cuenta y le dijo a ellos que para qué la sangre de su propio hermano iba a caer sobre ellos, que mejor lo vendieran. Entonces es cuando lo sacan, porque Dios permitió que lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron a unos mercaderes. Y si ustedes se dan cuenta, tampoco los mercaderes eran el destino de José, porque los mercaderes se lo venden a Potifar. Y aquí es donde yo empecé, que fue el título de esta charla. La casa de Potifar no era el destino de José. La casa de Potifar no es tu destino.
tu destino no es la casa de Potifar, porque Dios tiene mejores propósitos, Dios tiene mejores cosas, y nosotros creemos que estamos en el paraíso, en el lugar donde estamos, y nos confiamos y decimos: alcancé el cielo. No, Dios te quiere llevar a un mejor lugar. Y por eso Dios permitió de que José tuviera inconvenientes en la casa de Potifar con su esposa, con su mujer, la cual le acusó de que él la quería violar, no siendo así. Potifar, con el dolor de su alma, lo manda para la cárcel por petición de su esposa, siendo José inocente. Pero quiero decirte en este momento de que la cárcel tampoco era el destino de José. El destino de José no era la cárcel. La cárcel no es nuestro destino. Hay cosas superiores, hay cosas mejores para cada uno de nosotros. Si nos damos cuenta, la gracia de Dios también estaba con José en la cárcel. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Dios prosperó la cárcel. Bienvenido. A causa de José, Dios prosperó la cárcel. Y entonces ahí conoció a dos hombres. Uno de ellos era el panadero y otro el copero del rey. Y la palabra de Dios dice de que Dios usaba a José en sueños. Dios lo usaba. Ese era el ministerio de José. Y los sueños que tenía José eran interpretados. Tenían un propósito esos sueños. Pues bien, dice la palabra de Dios que en la cárcel estos dos hombres tuvieron sueños y José los interpretó. Uno de los sueños era de que el panadero iba a ser decapitado, y otro de los sueños era que el copero del rey iba a regresar a su trabajo. El faraón revisó ambos casos y se dio cuenta de que el panadero era culpable y por eso lo decapitó, y el copero era inocente y lo devolvió a su trabajo. Y la Biblia dice de que cuando el copero iba saliendo de la cárcel, José le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu bien. Acuérdate de mí. Mas dice la palabra de Dios que el copero se olvidó de José. Por completo se olvidó. Entonces ya habían pasado 2 años y el pobre José en la cárcel. Pero nosotros sabemos que ese no era el destino de José. El faraón tiene unos sueños donde hay unas vacas gordas, unas vacas flacas, donde hay unas espigas robustas, verdes, y donde hay unas espigas marchitas. Y el faraón se turbó y mandó a llamar a los magos, y ninguno de ellos le pudo interpretar su sueño. Ahí fue donde el copero del rey se acordó de José. Ya habían pasado 2 años, porque sabe, ese no era el destino de José, la cárcel. Como yo te digo a ti esta tarde, de que tu destino no es el problema, de que tu destino no es la situación por la que estás atravesando, de que tu destino es mucho mejor, es superior. Dios tiene grandes cosas para ti, para mí. Dios quiere ponerte en lugares altos. Dice la Biblia que tú has sido puesto por cabeza y no por cola. Tú no puedes seguir de cola. Tú tienes que avanzar, tú tienes que crecer, tú tienes que evolucionar, porque Dios a eso te ha llamado, a bendecirte. Me doy cuenta que
Faraón mandó a llamar a José. José llegó delante de Faraón. Faraón le cuenta los sueños y como la interpretación no era humana, sino de Dios, entonces Dios le reveló a José cuál era el significado de esos sueños. Y cuando José le interpretó los sueños al faraón, a Faraón le pareció bien la manera como José se los interpretó. Te resumo, concluyo con lo siguiente. El destino de José era salvar a una nación. El destino de José era salvar a su familia. El destino de José era no dejar morir de hambre a sus hermanos y a sus padres. Y por eso él atravesó por una serie de circunstancias para llegar a la casa de Faraón, el cual lo nombró como gobernador. Faraón le dijo a José: tú eres el segundo. Lo único que nos separa a los dos es el trono, es la silla donde yo estoy sentado. Pero tú eres igual a mí. Y dice la Biblia que le dio el anillo que tenía. Le puso ropa nueva, ropa de príncipe, ropa de rey. Porque Dios te ha llamado a eso. Dios te quiere vestir como príncipe, como princesa. Dios quiere poner anillo en tu mano. Dios quiere llevarte a un lugar nunca imaginado para ti. Pero tienes que entender los tiempos de Dios. Porque muchas veces no es el tiempo tuyo, sino el tiempo de Dios, en donde Dios te va a alzar, en donde Dios te va a levantar y los demás se van a dar cuenta de que la gracia de Dios, el favor de Dios está contigo. El destino de José era ser gobernador de Egipto. Ese era realmente el destino de José. El resto de cosas hacía parte del proceso para llegar al lugar donde estaba en el momento, siendo el gobernador de Egipto, siendo aquella persona que salvaba no solamente a Egipto de padecer hambre por la gran sequía que había en ese momento, sino también de salvar a su familia, a sus padres, a sus hermanos y a todo ese pueblo. De tal manera que yo te digo a ti en esta tarde que le ores a Dios, que le pidas a Dios para que Él te ayude a entender cuál es tu destino, porque posiblemente tú estás luchando, posiblemente tú estás en una situación, tú estás dándote golpes, tú quieres brillar, tú quieres tal vez mostrarte, pero tal vez Dios te dice: no es el tiempo. Y en el lugar donde tú estás no te quiero tener, yo te quiero llevar a un mejor lugar. ¿Sabes algo? En estos días atendí a una persona y esa persona tenía muchos problemas con su pareja. Y lo atendí porque me lo recomendaron, porque mi propósito es salvar los matrimonios, las relaciones. A eso me ha llamado el Señor. Y había muchos inconvenientes en esta relación. Pero a medida que yo fui hablando con esta pareja, me di cuenta de que hay amor, de que ellos quieren restaurarse, de que ellos se han perdonado, y me di cuenta que el verdadero destino de ellos y por lo que ellos están trabajando es ser mejores esposos, mejores padres, mejores vecinos. Ellos quieren formar un hogar donde el centro de sus vidas sea Dios. De tal manera de que el destino de esta pareja
de este matrimonio no eran las peleas, no era la violencia, no eran los celos, no era la escasez, no eran las faltas. El destino de esta pareja era que vivieran conforme al propósito de Dios. La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios te bendiga.